Hola, ¿qué tal? Me presento, con ustedes Luis Alberto de Genaro. Este es mi primer video que hago de estas características y el tema que propongo e intento explicar es la ley del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Estamos en abril del año 2016 y este es mi pequeño aporte a una serie de material que abunda realmente en internet y que en el cual uno cada vez que escucha y ve estos videos la gente realmente no para de decir que le es fascinante este tema. Vamos a tratar de entrar rápidamente y ver una parte teórica y una parte práctica. Y lo importante es que pueda ser de útil a cada uno de nosotros, como realmente intento aplicarlo también en mi vida. El autor de esta teoría es el señor físico francés Jean-Pierre Garnier Mallet, nacido en el año 1940 en Francia. Y estas teorías salen publicadas entre el año 1998 y el año 2014, que realmente a través de unos estudios que él hace astronómicos y produce la anticipación de ciertos planetoides, la llegada de ciertos planetoides al sistema solar, a partir de eso se hace como una membrana, como un apéndice y se le puede aplicar al ser. Es decir, esta teoría aplicada a cada uno de nosotros con los efectos que esto tiene. ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, así en términos generales, esta teoría permite explicar ciertos mecanismos de la vida. Intenta hablar de la lógica del universo. Y también vamos a preguntarnos para qué nos sirve. Seguramente para poder mejorar nuestro futuro. Porque mejora la intuición, nos permite tener anticipación y nos permite descubrir cuál es el mejor futuro posible para cada uno de nosotros. Ya entrando directamente en la teoría, una vez que está descubierta por este físico francés, podemos decir entonces que ya no le pertenece más a él, sino que nos pertenece a todos. O sea que es de carácter inclusiva. Vamos a entrar. Él nos explica, así como para decir rápidamente, que él considera que cada uno de nosotros tenemos un doble que está conectado en distinto espacio y tiempo, y que ese doble que no nos ve y nosotros que no vemos a él, tenemos la obligación de estar juntos a lo largo de nuestro periodo en lo que se llama una apertura temporaria. Dice que todo tiene su doble, tanto la materia, las cosas, los seres vivos, los animales, las plantas, el universo. El otro punto importante del cual habla la ley es el tiempo, donde pasado, presente y futuro son tres realidades en un mismo momento, pero a distintas velocidades. El pasado sigue estando vivo y viene muy lento. El presente, que es este momento de conciencia en el cual uno se siente como despierto, viene a un tiempo, llamémosle normal, y el futuro que va muy, pero muy rápido. Si esta teoría de Jean-Pierre Garnier la aplicamos al ser, él mismo la aplica al ser, nos cuenta que cada ser tiene su doble, que están ligados entre sí, no pueden verse, pero sí pueden comunicarse. No se ven, pero se necesitan para cumplir una misión. Y esa misión tiene que ver con el motivo de la creación. Pero despacito estos temas los vamos a ir explicando un poquito mejor. El nexo entre ese doble y nosotros es el cuerpo, este cuerpo físico que está en un plano físico-biológico. Entonces hay cuatro conceptos fundamentales para esta ley. Uno es el concepto de esencia,
el concepto de doble, el concepto del desdoblado y la apertura temporal. Con estos 4 conceptos se va armando esta ley del desdoblamiento. Vamos a hablar un poco de la esencia. La esencia puede tener muchos nombres. Él lo llama simplemente ser original o esencia. En el dibujo lo observamos como justamente un ojo, como un ojo. En mucha bibliografía uno cuando lee ve que se habla del observador. El observador es, digamos, en una situación fuera del hecho, mirando al hecho. Cuando en términos, digamos, esotéricos, podemos decir, o en términos científicos, o en términos de la que realmente uno pueda... El observador nos ve desde afuera y ve lo que hacemos, porque cuando hacemos a veces no nos vemos. La esencia es una energía creadora, es el origen de todas las cosas, donde lo masculino y lo femenino están juntos, donde las preguntas y las respuestas también. Podríamos decir que en ese punto están todas las notas musicales, todos los colores, todas las preguntas junto a sus respuestas. Y es un campo netamente energético. Cuando esa esencia decide desdoblarse para tener una experiencia, produce una pregunta, se desdobla para que en la experiencia pueda conseguir la respuesta, aparece la figura del desdoblado. Es decir, que es como que si fuera la esencia original con una pequeña distorsión. Ese desdoblado, llamado el viajero, que está constantemente viajando para volver a retornar a la esencia, va a una velocidad realmente mayor que la velocidad que conocemos como de la luz. Tiene identidad propia y además es dueño de un programa. Ese programa es ni más ni menos que recorrer el camino necesario para responder la primera pregunta original. No tiene cuerpo físico, pero sí tiene cuerpo ondulatorio. Después aparece el desdoblado, que seríamos nosotros, en este plano, en este momento de conciencia real. Hay cuerpo físico, la energía es un poco más densa, y así, y ya en esta etapa, en la del desdoblado, podemos distinguir pasado, presente y futuro. Y la pregunta siempre es la misma. Hasta ahora, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a seguir avanzando un poquito más. Y el cuarto punto es que tiene que haber una apertura temporal. La apertura temporal es justamente esa pregunta que se hace la esencia, da un tiempo para que la respuesta vuelva a la esencia. El recorrido lo vamos a llamar experiencia. Y acá podemos ver en este gráfico que hay un campo ondulatorio que abarca la esencia, abarca el doble, también abarca el desdoblado, pero además el desdoblado tiene un cuerpo físico que está afectado a la ley gravitatoria, a un campo gravitatorio. Tanto la esencia como el doble y el desdoblado están en un campo ondulatorio. Dentro de lo que es el ser en su integridad, está la esencia, está el desdoblado, está el doble. Nada más que la parte fisiológica es la que más está afectada al campo gravitatorio, el tener cuerpo y en movernos sobre la Tierra. Lo que establece Garnier es que aproximadamente lo que esté más cerca al cuerpo y que está afectado al campo gravitatorio es alrededor de un 33%. Y un 66% de este ser está en un campo ondulatorio, y para llegar a 100 nos falta un 1%, lo considera que es el campo del libre albedrío.
Después, este campo de libre albedrío es fundamental porque es el que nos va a decidir cómo acceder al campo ondulatorio o quedarse únicamente en el gravitatorio. Acá tenemos un ejemplo para los que conocen algo de la PC, podríamos decir, para una analogía de ejemplo y entenderlo un poquito más, que la esencia sería el que crea el programa del sistema operativo, en el cual estamos todos los desdoblados actuando. Nos provee de la energía necesaria, como podemos ver el enchufe que va a la PC, para que podamos estar vivos. La PC, la computadora, podríamos decir que es el cuerpo, nosotros trabajando sobre la computadora, el desdoblado, todo forma parte del ser. El doble es el que tiene el programa para que la computadora funcione. El programa nos va a decir exactamente qué tipo de sistema tenemos que utilizar en el cuerpo. Dentro de este programa también podemos incluir la herencia, es decir, hay una herencia genética que se transmite a través de los genes y que forma parte de ese programa. Y el concepto de Wi-Fi, de alguna manera lo que nos está diciendo es que analógicamente como en las PC podemos acceder a una información global a través del Wi-Fi, al mismo tiempo en este ejemplo nos quiere decir que la conexión entre todos los dobles y desdoblados es lo que estamos armando al principio de origen de los tiempos. No es simplemente un acto individual, va a tener que ver con un acto en comunidad para esta vuelta al origen. Y aquí seguimos con una parte teórica que significa cuáles son las ventajas si nos conectamos o para qué conectarnos. Si no nos conectamos, vamos a estar dentro de ese 33% y dentro de ese campo gravitatorio, viviendo, por supuesto, el día a día. Eso no es que esté mal ni bien, es parte de las posibilidades. En cambio, si nos conectamos con el doble, como primer paso, vamos a lograr la anticipación. Conectarnos con el doble es poder conectarnos con nuestro propio futuro. Aunque Garnier dice que el futuro está atrás. En el principio, en la esencia, en el origen, el futuro de nosotros ya estaba, ya existía. El pasado, el presente y el futuro en un solo momento. Quiere decir que el futuro ya estaba, ya es conocido. El doble ya vivió nuestro futuro. Y nosotros como desdoblados, que vamos más lento, vamos a vivir el futuro que ya el doble conoce. Si él lo conoce, conectarnos con él está bueno para decirnos cuál es el mejor futuro posible que me conviene en este momento, y de esta manera logro la anticipación. Si a su vez después, en un paso superior, logro conectarme con el original, vamos a poder terminar el ciclo y volver a la fuente, donde se puede decir que es el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque no va a haber más pasado y presente y futuro desdoblado. Hay un solo momento. Cuando nos podemos comunicar con el doble y con la esencia, se produce lo que se llama iluminación. Quiere decir que la iluminación no es solamente una circunstancia mística ideal, o de las cuales solo las religiones se hablan. Se puede lograr con este mismo cuerpo. Si nosotros vamos en una ruta, tres autos salen en el mismo momento, y uno va a 50 kilómetros, otro a 100 y otro a 200. Indudablemente las velocidades hacen que las distancias sean diferentes, que la visión sea diferente, y al mismo tiempo, si uno pudiera comunicarse con el auto que va a 100 kilómetros, con el auto naranja que va a 200, esa conexión produce la anticipación, porque le pregunto al auto que va a 200,
cómo está la ruta, hubo algún pozo, y el otro nos dice, no, hay un desvío, conviene agarrar por este lado, ojo en el kilómetro tal que se produce este inconveniente. Entonces logramos la anticipación. Esto es un simple ejemplo, y a su vez el auto rojo puede comunicarse con el auto amarillo, que para este ejemplo podría ser el pasado, y traerlo al presente en este sentido, decirle, ojo que está tal inconveniente. Entonces ese auto amarillo va a tener un recorrido distinto y de esa manera va a poder lograr una anticipación de su propio recorrido. ¿Para qué conectarnos? ¿Cuál es el objetivo? De acuerdo a la esencia, responder las preguntas por las que hemos sido creados y de esa manera retornar al origen. Para eso tanto el doble como el desdoblado tienen que estar conectados. Y si no nos desconectamos, no pasa nada, pero al mismo tiempo seguimos atrapados en estos planos físicos, emocionales, mentales. Vivimos entre el pasado y el futuro y seguimos cometiendo los mismos errores, las mismas circunstancias de la vida, porque vamos a estar en oscuridad. Es decir, vamos a creer que nada más que tenemos que trabajar, comer, respirar, vivir, distraernos, cuando tal vez todo ese accionar no responda a la pregunta por la cual hemos sido creados. Y acá podemos ver un poquito los distintos planos. Está el plano básico, que es el físico-biológico, hay un plano emocional, hay un plano mental. Estos tres planos, que ustedes pueden observar en color celeste, estos tres planos son los que más nos pertenecen, son los más allegados a nosotros y que tienen una velocidad determinada. ¿Qué significa una velocidad? Un tiempo de vivencia. Después en un cuarto plano aparece el doble, que podríamos decir que está analógicamente, para comparar otra ciencia, como si fuera el alma de este ser. El doble está a otra velocidad. Mientras que nosotros en este plano tal vez vivamos un minuto, el doble ya vivió días relacionados a ese minuto. Y esos días, distintas posibilidades dentro de esos días. En el círculo, ese doble da muchas más vueltas que nuestro plano físico, que nuestro plano emocional. La mente va más rápida que el plano físico. Yo con la mente puedo tener un pensamiento mucho más rápido de lo que puede ser la digestión de un estómago. Entre el doble y el original hay distintos planos también. Un plano que es de la distorsión, porque para que el doble tenga un camino, el original tuvo que tener una pequeña distorsión para explicar la experiencia. Y a su vez, las posibilidades, el campo cuántico que hay alrededor de esa esencia es realmente infinito. Entonces, las posibilidades que tenga este viajero de recorrer su experiencia también tiene enormes posibilidades. ¿Cómo trabaja el doble? ¿Cómo hace el doble para darnos el mejor futuro posible? Como el doble puede ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y como el presente es consecuencia del pasado, y a su vez este presente da como consecuencia el futuro, el doble va al pasado, lo trae a hoy, lo modifica y nos cambia el futuro. Simplemente con un cambio de percepción. Y acá un ejemplo. Si yo hoy tengo un inconveniente físico como consecuencia de un mal pensamiento generado en el pasado, en algo que me dio bronca, en algo que me dio ira, en algo que me angustió, y yo lo traigo a hoy desde el punto de vista de la aceptación, produzco como una limpieza de ese pasado. Me doy cuenta que no es tan necesaria esa ira en esa circunstancia, o esa bronca, o ese odio en tal problema. Lo acepto, lo transmuto, lo profundizo y al mismo tiempo lo dejo pasar. Automáticamente cambio la manera de ver las cosas y limpio
ese pasado para tener un mejor futuro. Para Garnier, claro, el pasado es luminoso porque lo conocemos, sabemos qué recorrido, qué nos pasó ayer, pero no sabemos qué nos puede pasar mañana. El ejemplo de la lamparita significa lo siguiente, que uno ve siempre la luz, ve la lámpara iluminada cuando la enciende, ¿no? Pero en realidad esa lámpara funciona entre pequeñas alternancias, entre apagados y prendidos. Con la velocidad que se genera eso, hace que siempre uno la vea prendido. Por eso es un tema de velocidad. Por eso cuando nos conectamos con el doble, aumentamos la velocidad, aumentamos la percepción. A veces uno dice, qué persona esta, qué inteligente, o qué rápida para contestar, o qué sutil, o qué bien cuando uno le pregunta algo y enseguida tiene una respuesta. Bueno, normalmente son personas que tienen buena conexión con el doble y pueden anticiparse inclusive a la propia pregunta. Vamos a la técnica de conexión. También dice que unos minutos antes de dormirse es conveniente beberse un vaso de agua, estar en estado de benevolencia, es decir, dormirse con toda la intención de desear lo mismo que deseo para el otro, lo deseo para mí. Y de esta manera ponemos en bandeja la información al doble, tanto sin juicio y sin condiciones. Es decir, que yo no le puedo decir, por favor, quiero que mañana me aumenten el sueldo. No, yo pongo mi problema de ingresos, de acuerdo con el tipo de vida que llevo, y que el doble resuelva de la mejor manera posible el ingreso que me falta o el exceso de gasto que tengo. Y cuando lo hago lo tengo que hacer sin juicio, sin evaluar si algo está bien o está mal, o si es justo para mí o no es justo. Simplemente les pongo su información y que el doble, como ya vivió la experiencia antes que yo, va a buscar en su archivo el mejor futuro posible. ¿Por qué el agua? Porque el agua es un elemento, el cuerpo está compuesto un 70% de agua. El doble viene durante la noche y lee la información que le damos, la lee en el agua de nuestro cuerpo. Entonces él aconseja que cuanto mejor hidratado estemos, mejor posibilidad que tenga de leer nuestra información. El agua de nuestro cuerpo refleja todos nuestros inconvenientes físicos, biológicos, emocionales, mentales, nuestro propio pasado, nuestra propia historia. Y un punto importante, jamás le puedo pedir al doble que cambie el otro para mí. Solamente le puedo pedir que me ayude a cambiar la percepción para que yo pueda cambiar mis circunstancias. ¿Cómo se comunica el doble? Hay una parte del sueño que se llama sueño REM o sueño paradoxal, que son alrededor de 110 minutos, donde el movimiento de los párpados es constante. En ese momento es cuando el doble intercambia toda la información que él tiene, tanto la que él recibe de nosotros como la que él nos tiene que dar y que deja de alguna manera anotado en nuestro inconsciente. La velocidad y la cantidad de información que se intercambia en ese momento es mucho mayor a la del todo el día en el cual uno está de vigilia y observa y mira y habla y conversa y siente y piensa y desea. Es mucho más importante en cantidad y en calidad. ¿Cómo responde el doble? Bueno, en el mismo sueño el doble deja la información en el agua de nuestro cuerpo, pero también en la vigilia, o sea, durante el día, en el momento en que el plano que estamos conscientes, a través de premoniciones, de intuición, a veces cuando digo, tengo una corazonada, él responde a través de distintos tipos de señales. Uno va a estar ya en estado de alerta, ya se va a dar cuenta de que no estamos solos, que uno va a estar conectado, que es como tener un wifi, va a poder uno acceder a la PC en cualquier momento y ver qué pasa en un país, en otro, las noticias o no, información de esta naturaleza o de la otra. Y a su vez, Garnier nos dice que tarda hasta 40 días en darnos la respuesta de esa pregunta.
¿Por qué 40 días? Si bien este número 40 es muy bíblico y está sobre todo en ciertas religiones, bastante comentado y explicado, este número 40 implica de que es el tiempo necesario para que la fisiología y la biología de un ser pueda adaptarse a esta circunstancia de novedad o de milagro o de resolución del conflicto. Y para terminar, es bueno aclarar que hay 4 aspectos importantes que a veces impiden la comunicación. Uno es el miedo porque creemos que estamos solos, que todo depende de nosotros, que son solo nuestras decisiones, y no es tan así, porque tenemos la posibilidad de comunicarnos con el doble. Hay un cuento famoso donde una persona le está incendiando la casa, sube al balcón y realmente no tiene otra que tirarse, y en eso pasa un ángel y le dice: tirate tranquilo porque yo te agarro. Y la persona le dice: bueno, pero por la duda no podríamos llamar a los bomberos. Es decir, el miedo es fundamental en este caso para impedir la comunicación con el doble. El otro punto es el juicio, que lo vimos anteriormente, que no hacer un juicio de valor. Que realmente no puedo juzgar al mundo desde mis ojos como si yo fuera un juez y señor, como el gran observador, y a su vez determino lo que está bien o lo que está mal. Cuando nosotros nos ponemos en condiciones de contacto, no solo no tenemos que hacer juicio, no tenemos que pedirle nada a cambio, tenemos que establecer que el doble nos ayude en el camino que sea lo más correcto y que lo que resulte sea lo más beneficioso para todos y para nosotros mismos. El otro punto es no escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el fiel reflejo de todas nuestras emociones, pensamientos, conexiones, desconexiones, posibilidades, potencialidades. Yo tengo un problema de estómago y perfectamente tomo una pastilla y bueno, y mientras tanto se solucionó. Y al otro día vuelve el problema de estómago, me vuelvo a tomar la pastilla y así estoy entre lo físico, lo biológico, mi emoción que me afecta, mi mente. No, en ningún momento soluciono las causas. Está muy bien ir al médico, por supuesto, cuando nos duele el cuerpo, pero escucharlo, observarlo, es importante para saber cuáles son las causas, porque el cuerpo siempre nos va a determinar que hay algo detrás. Y por último, meternos en problemas ajenos, es decir, no podemos solucionarle la vida a todos. A veces creemos que nos tienen que querer, nos tienen que amar, nos tienen que servir, nos tienen que dar, y que el otro es el que me daña, y que la culpa de lo que me pasa la tiene el otro. Nada de eso es así. Todo surge desde nosotros mismos. Entonces, nunca vamos a poder decir, por favor, al doble, que no me gusta la novia de mi hijo, cambiámela. No. Lo que tengo que hacer es cambiar yo mi percepción hacia lo que pasa y de esa manera generar las mejores condiciones posibles. Bueno, espero que les haya interesado, como realmente me interesa a mí este tema. Voy a sacar un segundo video haciendo un poquito más de explicaciones, pero quería hacer algo bien cortito y bien práctico y que cada uno después experimente y pueda disfrutar de esta teoría realmente interesante, que a su vez está dentro de muchas religiones, está dentro de muchas ciencias explicativas, pero que bueno, solamente quise remitirme a lo que Garnier dice en este caso para estos conceptos. Muchas gracias.